Bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes a La Orilla del Miedo. Soy Grillo Villegas y si usted me lo permite, estaré el día de hoy platicándole una historia que nos envió nuestra invitada de honor. Aquí en La Orilla del Miedo tenemos una política que adquirimos no hace mucho tiempo. Consiste en no dar a conocer el nombre o datos personales de quienes nos envían sus historias. Esto lo tomamos porque hubo un evento nada agradable que le sucedió a alguien que vive en la misma ciudad donde yo radico. Pero por supuesto, si usted desea, se puede dar a conocer la información que usted nos pida. Cuando nos contacte para enviarnos su historia, solo déjelo en claro. Dígame, por favor, Grillo, de mí si puedes decir el nombre, de mí si puedes decir el apellido, y yo lo haré. En caso de que usted no nos diga nada, pues no daremos a conocer ningún dato. Asimismo es el caso de hoy. Nuestra invitada de hoy usa el seudónimo de Marian. Ella ya ha sido presentada en otro de los episodios de este canal. Pondremos aquí en la esquinita superior un link por si quieren conocer lo que ella nos ha contado con anticipación. El día de hoy Marian nos contará una historia en donde se repite algo muy común que ya hemos tratado el tema. Se deja ver la importancia de escuchar a nuestros seres queridos, a los más pequeñitos, a los niños, a los que llegamos a pensar a veces que simplemente tienen una imaginación muy vívida, muy activa. Sin embargo, en ocasiones nos dan mucha información muy importante, información que si le prestáramos atención podríamos evitar muchísimos problemas. Pero bueno, no quiero hacer más spoilers, quizás ya di demasiada de esta información. Si es el caso, lo lamento y me disculpo de antemano. Así que, ya saben, si aún no tiene su bebida favorita, póngale pausa al video y vaya por ella, aquí lo esperamos. Nadie tiene prisa y queremos que todos pasemos un rato agradable. Queremos desestresarnos del día a día que este mundo pone sobre nuestros hombros. Así que recuéstese en su asiento o en su sillón, quizá en la cama si está acostado, cierre sus ojos y déjese llevar por los sonidos en este viaje por La Orilla del Miedo, donde tus historias hayan vida. Buen día, mi nombre es Marian y podríamos decir que soy bruja. Me dedico a toda la cuestión energética. Esto lo digo así para resumir. También trato con seres de energía. Si están escuchando esto es porque ya pasaron mi primera historia en el canal. Me da mucho gusto que así sea. Hoy les voy a contar sobre un trabajo que tuve que ir a hacer al estado de Baja California. A mi familia la contratan gente con mucho dinero. Nosotros nos movemos a donde quiera que se nos requiera. En esta ocasión me tocó ir a mí y a una prima a este estado de Baja California. Viajamos a un pueblo en el cual yo nunca había estado allí. Es hermosísimo, por cierto, tierra muy fértil, muchísima agua, un pueblo que tiene restaurantes, viñedos y muchos lugares para hacer turismo. Me traje muy buena impresión de ese lugar, es muy bonito. Déjenme contarles sobre las personas que me llevaron hasta allá. Ellos son una familia de 3 personas, 2 adultos mayores, los llamaremos mamá y papá, quizás la madre y el padre, ¿no? Por supuesto, el tercer integrante de esta familia, el niño, a quien llamaremos Hugo. Ellos son 3 personas muy agradables y sencillas, pero mamá y papá son personas de intereses muy importantes. Tienen mucho dinero. Por supuesto, no ha sido de a gratis, han trabajado muchísimo para hacerse de cada centavo. Además de suerte, su buen esfuerzo les ha costado. No vienen ni de familia, ni de gente rica, ni fueron beneficiados por políticos, nada de eso. Ellos simplemente han trabajado muchísimo y les ha ido bien. Ellos tuvieron a su hijo cuando tenían alrededor de 35 años. Se conocieron desde muy jóvenes y estuvieron trabajando todo ese tiempo. Quizás en sus inicios como familia no estaba en sus planes tener un hijo, pero cuando sintieron estabilidad económica eso cambió. Sin embargo, uno debe estar preparado para dar ese paso. Es muy común en familias con estas dinámicas de trabajo arduo y exigente que no se den el espacio necesario para un niño, y el niño termina sufriendo las consecuencias. Por decirlo de algún modo, está descuidado. No me gusta usar
ese término, pero es por darles un ejemplo de lo que quiero decir. Por supuesto, esto no sucede por una mala intención, ni mucho menos. Los padres siempre buscan lo mejor para su hijo, pero no se pueden deshacer de esta otra parte que tienen tantos años trabajando, que les exige tanto tiempo. Sin embargo, los que tengan hijos sabrán que lo que un hijo más ocupa es precisamente tiempo. Sí ocupa dinero, pero no es mucho. Lo que ocupan es tiempo y un ambiente estable donde crecer. Por eso, a pesar de que los padres no abandonaron la dinámica de trabajo, se daban su tiempo para estar junto a aquel pequeño que tanto querían. Desde muy chiquito, Hugo había sido muy juguetón, muy activo, y en cuanto aprendió a caminar anduvo por donde pudo, por la sala, por la cocina, por los pasillos. A pesar de que les dije que los padres de Hugo no habían abandonado la dinámica del trabajo, después del nacimiento de Hugo empezaron a trabajar desde casa, casi todo el día, pero desde casa. Así que a veces papá estaba en medio de alguna reunión de negocios en la sala y Hugo pasaba corriendo entre las personas. O cuando estaba trabajando la señora que les ayudaba con el aseo, Hugo le quitaba la escoba. Era tremendo, un niño con mucha energía y mucho dinamismo. Era el orgullo de sus padres, quienes veían para su bebé siempre el mejor futuro en el horizonte. Pero había algo que no era común en Hugo, algo que no alertó a sus padres en aquellos días, pero que debió hacerlo. En aquel entonces no le tomaron importancia, pero más adelante lo harían. Las cosas siempre terminan donde deben terminar, como dice una tortuga de una de mis películas favoritas. Encontrarás tu destino en el sendero que tomas para evitarlo. Las cosas que deben ser, serán. Y este asunto del que les hablo era algo que Hugo solía hacer. Ellos dicen que empezó cuando Hugo tenía 6 años, pero estoy más que segura que empezó desde hacía más tiempo atrás, solo que ellos no lo notaron. Desde hacía mucho tiempo estoy segura que no se puso atención a las señales. Hugo jugaba con alguien que no podían ver los demás. Él era el único que miraba esto con lo que él jugaba. A veces miraban a Hugo correr por la casa mientras soltaba tremendas carcajadas, una escena muy conmovedora, pensará usted. Pero cuando le preguntaban qué estaba haciendo, aquel niño contestaba que estaba jugando con su amigo. Y bueno, Hugo estaba solo. Hugo era un niño con mucha energía y debido a la vida ocupada de sus padres, no tenía muchos amigos a su alrededor. No era un niño que llevaran al parque o a otras casas a jugar con otros niños, a fiestas infantiles. No era el caso. Siempre estaba solo en casa, así que no se les hizo nada extraño que Huguito se inventara un amigo imaginario. Se les hizo algo lógico. Él quería tener con quien jugar y aunque a veces esta empleada doméstica jugaba con él y también en ocasiones lo hacían sus padres, no era lo mismo. Él quería jugar con alguien que fuera su amigo propio, no alguien que medio se diera tiempo para él. Así que se inventó en su mente un amigo imaginario. A veces lo encontraban ahí metido debajo de la mesa, o quizás detrás de algún mueble, y cuando le preguntaban qué estaba haciendo, Hugo decía que jugaba a las escondidas con su amigo, al que por cierto llamaba Gaspar. A los padres este nombre se les hizo muy extraño porque no conocían a nadie con aquel nombre. Pensaron de dónde lo sacó Hugo, no sabían de dónde se le había ocurrido, pero igual les dijo que no era el verdadero nombre de aquel amigo imaginario, pero Hugo le había puesto ese nombre porque su amigo no le había querido dar su nombre real. Y sus padres tenían negocios, eran personas ocupadas que se pasaban su día generando dinero. No había tanto tiempo para entrar en muchos detalles. Les bastaba con saber que Hugo recibía todo lo que necesitaba, un extra, y además tenían reservas por si se ocupaba algo más. Aquí se cometió uno de los errores claves en esta historia, y es no haber indagado más sobre aquel amigo imaginario. Simplemente se aceptó tal cual es y así se dejó. No se cuestionó jamás lo que el niño miraba. Sin embargo, empezaron a suceder cosas curiosas. Por ejemplo, algunos objetos se empezaron a perder. Cucharas, tenedores, algún jarrón, un adorno de la casa. Cuando preguntaron a Hugo si él sabía dónde habían quedado aquellas cosas, él respondía que su amigo se las llevaba, según porque Gaspar quería tener cosas que fueran de ellos, para poder recordarlos.
Por supuesto, los padres pensaron que Hugo estaba inventando eso que les contaba, les causó gracia la imaginación de su hijo, pero bueno, esto no les hizo perder el enfoque porque se estaban perdiendo cosas de la casa, de verdad se estaban extraviando, pero la gracia se acabó cuando se perdió algo que era muy preciado para ellos. Era un conjunto de 3 anillos. Los padres tenían uno cada quien, uno para mamá, uno para papá. Y Hugo tenía otro, que pues era un niño chiquito, no lo usaba. Este tercer anillo estaba guardado en un alajero que la madre tenía en su cuarto. Dicen que eran piezas muy valiosas económicamente, pero lo que más importaba era el valor sentimental que tenían esos anillos, porque se los mandaron a hacer cuando Hugo nació. Había, de hecho, alguna inscripción que rememoraba el amor de la familia y la esperanza en el futuro. El tamaño del anillo de Hugo pues era el de un adulto, querían dárselo cuando creciera, ya lo adaptarían después para que le quedara, eso sí era necesario. Pero esos 3 anillos eran un símbolo de unión entre los 3, y ahora alguien lo había sustraído y eran para ellos unos objetos muy preciosos. Por supuesto que a los padres eso no les gustó nada. Por supuesto también que culparon a su trabajadora doméstica. Era la única persona externa a la familia que entraba a la casa. La despidieron inmediatamente, ni siquiera le dieron explicaciones, le dieron una indemnización muy buena y le dieron las gracias por el tiempo laborado. No hubo necesidad de decir nada, sabían que eso estaba perdido. Hugo sufrió muchísimo con la partida de esta persona. Era quien más tiempo le dedicaba, así que quedó más solo que antes. Cuando le dijeron a Hugo lo que había pasado, este reaccionó mal. Se puso a gritarles y decirles que ella no había tomado nada, que ella no se lo había llevado, que quien se lo había llevado era Gaspar. Él aseguraba que esto había sucedido de este modo, pero no le creían. Los padres pensaban que Hugo quería defender a la señora porque era su mejor amiga, por decirlo de algún modo. Ante los ojos de sus padres, simplemente era un niño que le tenía mucha estima y que seguramente quería que regresara. Por esto mismo desecharon la explicación que incluía a Gaspar. Ni siquiera la tomaron en cuenta, y prosiguieron a buscar un reemplazo para aquella señora, que no fue tarea fácil, porque ellos eran muy amantes de su privacidad. No cualquiera podría trabajar en su casa. De hecho, por eso vivían en este pueblo, para no tener que estar en una ciudad llena de gente. Tenían el dinero para comprar cualquier propiedad en la ciudad, tenían el trabajo necesario para estar en una ciudad, pero a ellos les gustaba su privacidad. Las cosas a partir de este punto se empezaron a poner, voy a usar la palabra interesantes. Los padres me contaron que después de esto, la actividad en casa se incrementó dramáticamente, y me refiero por supuesto a la actividad paranormal. Después de esos 3 anillos, ningún otro objeto desapareció. Sin embargo, la sensación de que había alguien más en casa se traspoló del niño a los padres. Por ejemplo, en varias ocasiones, estaban ambos padres en algún lugar de la casa y de repente alguno de los dos giraba su cabeza, rápidamente, como si algo hubiera llamado la atención, como si hubiera advertido algo. El otro lo secundaba, volteaba hacia el mismo lugar, y después de unos segundos, uno de los dos decía: yo también estaba sintiendo algo raro. O de repente la temperatura de la casa bajaba drásticamente en algún área en particular, no en toda la casa, solamente en una parte, y era notado por ambos padres. Por las noches comenzaron algunos sonidos extraños. Empezaron a escuchar una especie de rasguños en las paredes de su habitación. A veces escuchaban como si alguien pasara corriendo por fuera de su cuarto, por el pasillo, pero salían y no veían a nadie, y Hugo siempre estaba dormido en su habitación. En una ocasión la madre despertó en mitad de la noche al padre, y sin decir una palabra, le señaló un rincón. Su mano temblaba, y con mucha dificultad pudo articular alguna frase. Dice el padre que se notaba que aquellas palabras parecían forzadas, como si salieran de un cuerpo totalmente rígido, y la madre le dijo: hay algo allí, lo estoy viendo, y eso me está viendo a mí. El padre, al escuchar esto, rápidamente encendió la luz del buró que tenía a un lado. La madre se le relajó su cuerpo
y aquello ya no estaba en su visión, ya no se podía ver. Según ella, estaba viendo algo, pero no podía recordar qué era, pero estaba segura que allí había algo. Era una sensación muy extraña. El ambiente en casa se empezó a poner muy tenso. Las noches no eran tranquilas, ya casi no dormían, esperando a ver qué iba a suceder, estaban en modo alerta y esa actitud no es nada favorable para el sueño y el descanso. En una de estas noches, escucharon ambos, el padre y la madre, los pasos fuera de la habitación, y esa noche en particular, ese momento, era temprano. Era temprano y de hecho Hugo, quien en ese entonces ya tendría unos 8 años, estaba jugando en su cuarto. Ellos lo estaban escuchando. Fue una noche muy incómoda porque Hugo no se quería ir a dormir. Varias veces tuvieron que ir a su cuarto, decirle que por favor se acostara, y Hugo alegaba que quería seguir jugando con este tal Gaspar. Los padres estaban un poco molestos porque ellos lo acostaban y él simplemente los ignoraba y se volvía a levantar cuando ellos se iban para ponerse a jugar otra vez. Estaban escuchando a Hugo jugar en su cuarto cuando oyeron los pasos en el pasillo. Esa fue la gota que derramó el vaso esa noche. Se pusieron muy molestos porque no solo los había ignorado en la orden de irse a dormir, sino que además se había salido de su cuarto. «Vamos los dos», dijo la madre, y se levantaron juntos a hacer equipo y regañar a Hugo. Se levantaron rápidamente, justo cuando escucharon los sonidos. «Vamos los dos», dijeron, se levantaron y salieron, pero al asomarse al pasillo no vieron a nadie. Y entonces escucharon que Hugo seguía en su habitación jugando. Lo estaban escuchando cómo se reía. Se dirigieron hacia el cuarto del niño, pero ya sabían que algo no andaba bien, lo presentían, y es que los tiempos no cuadraban. No era una casa chica, era una casa grande, y el niño no podía haber pasado tan rápido desde la puerta de la habitación de los padres hasta su cuarto, y ellos lo habían escuchado afuera de su cuarto. Igual se dirigieron a la habitación de Hugo. Este fue el primer llamado real de que algo que no entendían estaba pasando justo frente a sus narices. Cuando abrieron la puerta, vieron a Hugo caer en su cama. Pero esto fue raro, porque Hugo parecía que estaba brincando. Eso no sería raro, si no fuera por la altura en que lo estaba haciendo. Era una altura que no era normal. Parecía como si Hugo estuviera cayendo desde muy alto. Cuando ellos entraron a la habitación, Hugo iba de bajada en el aire, pero a esa altura pues no era normal. Arriba de la cama de Hugo había un abanico, y este abanico de hecho se estaba moviendo, como si lo hubieran movido con la mano. «Brinqué muy alto, me ayudó Gaspar y pude tocar el abanico», dijo Hugo con una sonrisa de total emoción en su cara. Los padres se voltearon a ver entre ellos sin saber qué decir. De hecho se quedaron inmóviles algunos segundos. La madre fue la primera en moverse, pero solo lo acostó a dormir. Le apagó las luces, lo felicitó por tremendo salto y le dijo que ya era hora de dormir, que era un buen logro haber tocado el abanico, pero si no se acostaba, pues lo amenazaron con quitarle algo que él quería mucho, algún juguete, no lo sé. Eso iba a pasar al día siguiente si no hacía caso. Y entonces el niño cedió, se acostó. Pero la madre recuerda que al salir, ella y el padre echaron una última mirada al abanico que estaba cerca de los 3 metros de alto. El techo era muy alto, ni brincando encima de la cama sería fácil de alcanzar para Hugo, pero ellos vieron a su hijo cómo estaba realmente alto, cayendo, cuando ellos entraron a la habitación. Esto en la habitación de los padres por supuesto que fue un tema de conversación de toda la noche. Compararon puntos de vista, pensaron qué era lo que estaba pasando, pensamientos de ambos padres. Al parecer los dos habían visto lo mismo. Los dos fueron testigos parcialmente de aquel suceso, y el comentario de Hugo lo comprobaba. Era un comentario de un niño que no mentía. Podía tener toda la imaginación que ustedes quieran, pero él no mentía. Igual quedaba la duda. No habían visto toda la escena y no había nada seguro todavía. Simplemente se acordó que iban a poner mucha atención, y a pesar de que estaban muy al pendiente de todo en esos días, eso que llamamos el sexto sentido existe,
y a ellos se les activó en aquellos días. Las sensaciones durante el día, los sonidos de la noche, y después, ¿saben qué vino? Unos sueños vívidos, sueños que parecían compartir entre la familia. En estos sueños veían a alguien siguiéndolos dentro de la casa, pero nunca lograban ver la figura, solo sabían que alguien venía detrás de ellos y ellos huían por su misma casa. Los padres parecían compartir estos sueños. Muchas noches llegaron a soñar lo mismo, a veces al mismo tiempo. Pero aún podía tratarse, según su mente, la mente de los padres, de alguna especie de histeria compartida, ¿por qué no? Una predisposición a partir de los eventos ocurridos. Probablemente usted ya lo pensó. Aún había explicaciones para todo esto, no muy convincentes, es cierto, pero aún había explicaciones. Así que la familia se aferró a esas 2 o 3 hilos de razón que aún quedaban en el aire. La gota que derramó el vaso fue un día que llegaron después de unos mini vacaciones, podemos llamarle. Pasaron unos días fuera de casa, llegaron a su casa, abrieron, entraron, revisaron todo con la mirada, entraron al baño, acomodaron sus maletas en la sala, todo normal, todo bien. El padre tomó las maletas y se las llevó a la habitación de los padres, y la madre tomó la maleta de Hugo. Se dispuso a desempacar en el cuarto de la criatura. Se dividen. Papá va a la habitación de los padres y mamá y Hugo van a la habitación del niño. El padre escuchó un sonido muy fuerte, un sonido como de un golpe muy grande. Inmediatamente supo que todos los muebles se habían caído al suelo. Un temblor, pensó. De hecho, se escuchó un vidrio estrellarse. Fue un escándalo en 2 segundos, muy pocos segundos. Padre y madre salieron de los cuartos lo más rápido que pudieron y se miraron, sabiendo que debían salir de la casa inmediatamente, sin necesidad de decirse nada. Caminaron juntos, pero al llegar a la sala, que era un área que tenían que atravesar para poder salir de casa, se quedaron quietos. Nadie se movió. No podían hacerlo, de hecho. No podían porque estaban viendo eso. Una escena irreal. Los 3 sillones, que era su sala, estaban volteados, patas arriba. En el comedor había un cristal enorme que fungía de la parte de arriba donde todos comían. Ahora estaba estrellado en el piso, las patas de la mesa de cabeza, los jarrones en el piso, los cuadros en el piso, todo volteado, tirado, derribado. Nada estaba en su lugar. Pero ¿saben qué era curioso? Solo sucedió en la sala. Si hubiera sido un temblor, se habría dejado notar en toda la casa. Algo que hiciera esto, un temblor que hiciera esto, se hubiera sentido en toda la casa. Pero solo había pasado en la sala. Alguien había hecho todo esto en 2 segundos, y eso es humanamente imposible. Y mientras los padres miraban atónitos la sala, Hugo, que venía de la mano de la mamá, le dijo: Gaspar está muy enojado, ya no podemos irnos por tanto tiempo. Se acabó. Había que hacer algo. No sabían qué, pero algo había que hacer. Era demasiado. La madre empezó a hacer llamadas a los conocidos que ella pensaba que le podrían ayudar, y curioso o no, no lo sé, resulta que encontró alguien que fuera a su casa a brindarle el apoyo que requería. La madre me contó que el hombre que fue a su casa, que acudió a su llamado, el hombre que les ayudó, hizo una serie de rituales. Estuvo yendo a su casa algún tiempo y después de unos días, pues de hecho las cosas se calmaron. Disculpen ustedes que no hable específicamente sobre lo que aquel hombre hizo, pero además de que no me gusta opinar del trabajo de nadie más, muchas veces dar detalles sobre trabajos de este tipo puede resultar muy contraproducente. Personas que no tienen experiencia ni entrenamiento pueden intentar llevar a cabo estas cosas con el pretexto de que hicieron investigación, entre comillas, en internet. Por supuesto, esto puede salir terriblemente mal, por eso no daré detalles ni en esta historia ni en otras, una disculpa. Solo les contaré que al paso de los días, los fenómenos se calmaron muchísimo. Los fenómenos se redujeron hasta casi desaparecer, pero no fue así con las sensaciones. Ellos me dicen que a pesar de que Hugo dice que Gaspar ya no está en la casa, los padres siguen teniendo esta sensación de ser observados. En algunas ocasiones vuelven a sentir las bajas de temperatura,
pero los fenómenos realmente graves o significativos sí desaparecieron. A veces los padres pensaban que era su imaginación, que sentían cosas que simplemente su imaginación se las estaba generando, o quizás esas sensaciones eran un remanente de lo que había vivido ahí con ellos. Sea cual sea el caso, se acostumbraron a vivir así, se acostumbraron a que ya había pasado lo peor y que todo iba en descenso. Así pasaron varios años, teniendo una falsa tranquilidad en casa. Una de las características que tienen estas experiencias es que no son un evento que te sucede y que al paso del tiempo se te olvida. Estos eventos, cuando son reales, tocan tu alma, tocan tu espíritu. Una parte de tu energía queda impregnada de esto que sucedió a tu alrededor. De cierto modo queda dentro de ti. Por esto mismo es que Hugo nunca se olvidó de Gaspar. A pesar de que en la familia no se hablaba sobre aquellos días y menos sobre aquel tema, en la memoria de cada uno de ellos permanecieron los recuerdos. Estoy segura. Ellos dicen que lo olvidaron durante un periodo de tiempo, pero yo estoy segura que no fue así. Ellos lo recordaban. Ellos me cuentan sobre una noche que escucharon de nuevo pasos en el pasillo. Los padres sabían lo que estaban pasando. Los padres sabían lo que estaban escuchando. Se levantaron inmediatamente. Se asomaron al pasillo y vieron en la distancia, en el pasillo, la puerta de Hugo abierta. Y Hugo asomado por su puerta del mismo modo. Ahora Hugo tenía alrededor de 15 años. Se miraron en la distancia, se rieron, bromearon. Fue Gaspar, dijeron, tono de risa, y se volvieron a acostar los tres. Estoy seguro que esa noche ninguno descansó. Pero lo que tomaron a broma dejó de ser broma, porque estas cosas continuaron. Hugo le dijo a su madre que empezaba a sentir como si Gaspar hubiera vuelto. Empezaron de nuevo los sueños, ahora también compartidos por Hugo. Los rasguños en la pared en la noche. Según la madre volvía a sentir que alguien estaba con ellos en su habitación. Varias veces despertó de nuevo a su esposo para señalar el mismo rincón. Rápidamente los fenómenos vuelven, se pierden cosas, pero en esta ocasión el hombre no pudo ayudarlos, ya no les fue posible volverlo a contactar. Entonces nos hablaron, contactaron a mi familia y me enviaron a mí. Después de que me contaran todo esto como antecedente, pude darme cuenta que ellos tenían a un ser de energía muy negativa viviendo con ellos, alimentándose de la energía de los padres, de la energía de Hugo mientras era un niño. Estos seres se meten como el agua. Por decirlo de algún modo, primero se paran frente a tu ventana. Si no les dices nada, meten una mano para ver qué pasa. Si no les dices nada, meten el brazo. Si continúas ignorándolos o sin reaccionar, poco a poco se van metiendo a tu ambiente, a tu hogar, a tu mente, a tu trabajo, a tu familia. Poco a poco se van pegando a todos ustedes. Empiezan a crear un vínculo entre su energía y la tuya para que no te le puedas alejar. En caso de que ellos se retiren, van a saber dónde estás siempre. Por eso es tan fácil que se queden pegados a una familia si tú no actúas. Es algo muy común. Esto se pudo haber evitado desde hace mucho tiempo. El hecho de que se perdieran las cosas en la casa de esta familia era porque aquel ser se hizo de ellas para entender la energía de la familia. Estos seres buscan generar en sus víctimas energías de diferente tipo: alegría, tristeza, enojo, porque quieren conocerlos bien y hacerse uno mismo con ellos. Quieren que la familia les pertenezca. Quieren conocer la forma en que se mueve la familia. Quieren conocer la forma en que se mueven. Que la familia ignorara estos hechos no fue bueno. Le dio mucho tiempo para asediarlos. De hecho, otra característica muy curiosa fue cuando Hugo les dijo que aquel ser no quería darle su nombre. Entonces el niño tuvo que inventarle un nombre. Pero ojo con estos detalles. Por algo no quieren que sepa quién eres. Conocer el nombre de estas entidades te da poder sobre ellas. Y ella no iba a ceder el poder así de fácil. Aquí el error de mi colega, pienso yo, con todo respeto, fue intentar alejar a esa entidad. Esto es muy difícil, por no decir que casi imposible. Sí lo puede alejar, pero el vínculo ya está creado. Aunque se vaya,
puede volver con el tiempo. ¿Cuánto tiempo pueden pasar? Años, días, semanas, meses, no lo sé, décadas. El camino de vuelta lo tiene marcado, y eso es lo que tienen que modificar, ese vínculo. No tienes que atacar a estos seres, no los puedes vencer. Estos seres no se les debe humanizar, no son humanos y no se comportan como nosotros. Es muy difícil modificarlos a ellos. Así que lo que yo tuve que hacer, por lo que yo opté a hacer, es modificar la energía de la familia. Tuve que trabajar muchos meses con ellos, romper el vínculo con este ser. Cuando ya no siente que la familia le pertenece, él mismo se alejará. Es como cuando un manipulador pierde el control sobre su víctima. Al perder el poder sobre ellos, los abandonan y buscan a alguien más. Funciona exactamente igual. Hoy en día Hugo vive solo, se independizó de su familia, es un adulto funcional y sigue en contacto conmigo. Por ahí a los meses a veces me habla. Él dice que lo hace para agradecerme, que quiere que sepa que no se ha olvidado de mí, pero estoy segura que lo hace porque no puede olvidar todo lo que pasó en aquellos días. Y además de todo, no quiere que le pase lo que le pasó con el otro hombre, que por algún motivo ya no lo pudo contactar. Muchas gracias por llegar hasta este punto del video. Tu apoyo es fundamental para que esto crezca. Compartan con quien crean que pueda disfrutar de este contenido. Si le ha gustado, les voy a pedir que le den like al video, se suscriban y activen la campanita. Pero sobre todo, el mejor aliciente para seguir trayéndoles historias es por supuesto que disfrutes de lo que aquí se cuenta. Cuéntame qué te ha parecido esta segunda aportación de nuestra amiga Marian. Interesante, ¿no creen? De nuevo volvemos a tocar este tema de un niño que no se le toma en serio y es algo que quizá deberíamos de repensar. Si llegaste hasta este punto del video, comenta con el emoji de corazón amarillo. Así nuestra invitada de honor el día de hoy puede saber que escuchaste su historia hasta el último minuto. Permítame enviar unos saludos a las personas que se han tomado el tiempo de comentar nuestros videos la semana pasada. Entre ellos tenemos a Ingrid Maturana, espero lo haya pronunciado bien, si no te pido una disculpa, Ingrid. Ella nos escucha desde Chile, le enviamos un saludo muy afectuoso. También para Carol Soto, quien en varias ocasiones ha sido nuestra invitada de honor. Amiga, el aporte que haces al canal es valiosísimo, te lo agradecemos infinitamente y espero que siempre sigas listísima. Lupita López, muchas gracias por estar siempre apoyando el canal. A nuestro amigo El Chacal, no nos pierda la esperanza, amigo. Esperamos que siga con nosotros durante mucho tiempo y de vez en cuando se va a encontrar una joyita. Siga con nosotros, por favor. Eunice Reyes, te enviamos un caluroso abrazo hasta Houston. María Elena Castro, muchísimas gracias por siempre estar. Jenny Esteves, esperemos que disfrute muchísimo de este relato. Fabi Jiménez, le enviamos a usted y a toda su familia el más sincero saludo. Esperamos que sigan pasando tiempo juntos. Lina Araque, muchísimas gracias. Leerla en los comentarios es una bendición. Ha estado usted muy activa en nuestro grupo de Facebook, se lo agradecemos. Por supuesto que todos formamos parte de la orilla del miedo. Cada uno de nosotros es una pieza importantísima para poder pasar un rato agradable. Usted que comparte el contenido, usted que simplemente lo escucha, usted que nos manda mensajes por nuestro grupo de Facebook o a nuestro número de WhatsApp, en nuestro canal de TikTok, les agradezco todos los contactos que hacen con un servidor. También queremos enviar saludos a Elena Esquivel, David Beltrán, Blanca Amador Trasviña, Paloma Cortés. Un saludo a tu papá, Paloma, esperamos que se mejore pronto. Midori Suchilla, Avi Alor. Y bueno, yo soy Grillo Villegas, y claro que estás invitadísimo, claro que espero poder reunirme contigo dentro de 7 días para escuchar juntos los relatos que se cuentan aquí en La Orilla del Miedo.